Pedro Miranda, Oaxaca 1982. Se inició en la fotografía en 1999, bajo la tutela de Marcela Taboada, Patricia Cerezo, Iván Cesarmán y Mauricio Mendoza. Es discípulo de la escultora Miriam Ladrón de Guevara, con quien se formó entre 2001 y 2004. Su obra ha sido exhibida desde 2002 en muestras colectivas e individuales en la ciudad de Oaxaca y la Ciudad de México. Museo de los Pintores, Museo del Palacio, Museo del Textil, Biblioteca Pública del Estado, Museo Casa Juárez, Galería Universitaria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Taller Rufino Tamayo, Galería de Arte de Oaxaca, Centro Nacional de las Artes, Instituto Blaise Pascal, Centro Cultural de la Diversidad, entre otros espacios. Entre sus exposiciones individuales más importantes a partir de 2010 se encuentran La novia loca, obra realizada gracias a una beca de la Secretaría de Cultura de Oaxaca. Fue expuesta en el Museo de Palacio de la ciudad de Oaxaca entre el 2010 y el 2011, en Galería Espacio Alternativo en la Ciudad de México en 2013. Efeméride en la escalera, Cianotipias de Pedro Miranda, 2013, en la Casa de Cultura Oaxaqueña. Exposición Iris, de la fe a la realidad, 2016, en el, en el Centro Cultural de la Diversidad en Ciudad de México. De sus exposiciones colectivas más relevantes a partir del 2011 resaltan Exposición Colectiva Arte 40, en 2011, Museo Nacional de Arte, Ciudad de México. Ese mismo año participó junto con Montserrat Jiménez y Julio Godefroy en el programa Arte Shock de TV UNAM, con el proyecto Imágenes Sensoriales, Afrodescendientes 2011. Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, Oaxaca. Nodo, Relaciones de Identidad en 2014. Avenida del Mar, Coquimbo, Chile. Maíz orgánico contra maíz transgénico en 2014. Centro de las Artes de San Agustín Etla, Oaxaca. Exposición colectiva de la norma al nombre en 2018, Centro Cultural Brasil, Ciudad de México. Desde mi espacio, en 2019, Centro Cultural Comunitario, Galería, Ciego, fotógrafo Eladio Reyes. En el mes de la fotografía de La Habana, noviembre fotográfico, La Habana, Cuba. Desde el 2018 es miembro del colectivo Discreantes, junto con el que recibió el premio Papiam del Centro Nacional de las Artes y el British Council para la realización del proyecto Metodología Alternativa para Asumir la Precariedad. Ha sido invitado a diversas conferencias y coloquios sobre imagen, fotografía, ceguera y discapacidad. Ha participado en talleres de elaboración de textiles en bastidor, papel con fibras naturales y cerámica, y actualmente se encuentra rodando el documental del proyecto Metodología Alternativa para Asumir la Precariedad. Hola, buenos días a todos y a todas y a todes. Me da mucho gusto estar con ustedes en este domingo muy temprano. Estamos con el artista visual y fotógrafo Pedro Miranda y con Dana Albiker, Erika Bernal y la asistente de producción Marisol, que nos está apoyando con toda la logística detrás de este video. Entonces, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Majo. Aquí, como bien dices, el domingo y súper temprano, Ajá, despertando casi. muy bien. No sé, chicas, si quieran cada una presentarse antes de que empecemos a hacer esta entrevista. Me encantaría que todas las conocieran. Dana primero. Hola, pues yo soy Dana, soy de Puebla y soy fotógrafa y realizadora audiovisual desde hace muchos años.
sobre todo como que mi acercamiento a la foto fue autodidacta y ha sido siempre como en la calle y en todos lados, como conociendo personas. Y hago talleres también con niños, con mujeres y con personas con discapacidad. Soy parte de un proyecto que se llama Cine para Imaginar desde hace 10 años más o menos, en el que hacemos accesibilidad para cine para personas con discapacidad visual y comunidad sorda. Y los talleres que hacemos con personas con discapacidad visual se llaman Laboratorio de lo Invisible, y tenemos un taller con comunidad sorda también que aún no tiene nombre. Y ya, qué chido estar aquí compartiendo. Muy bien. ¿Tú, Eri, qué nos cuentas? Yo pues soy Erika Bernal. Yo soy psicóloga de formación. Tengo una maestría en psico-oncología que es enfocado a pacientes con cáncer y enfermedades terminales. Pues soy actriz también desde hace muchos años, desde hace 13 años. Formo parte de la compañía Teatro Ciego MX, soy de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo trabajo para el sistema penitenciario en el reclusorio. Allí igual es como el servicio de psicología y a cargo de grupos vulnerables, así les llaman. Y pues nada, directora de un ministerio que se llama Instrumentos de Amor, que es parte de una iglesia en la que hacemos como ciertas adecuaciones del material para hacerlo más accesible. Y pues a grandes rasgos es eso. Trabajo actualmente en un proyecto desde casa que se llama Psicoline, que son terapias en línea. Y bueno, pues a grandes rasgos eso soy yo. También muy contenta de estar aquí con ustedes y entre amigos y amigas. Entre amigos muy temprano. Muchas gracias, Muy Eri. temprano. Sí, pues yo soy Majo Martínez, soy fotógrafa y artista visual. Artista visual me estoy estrenando desde hace un par de años y fotógrafa desde hace más de 12. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque me dará mucho gusto platicar no solo con Pedro Miranda, sino también con mi amiga Eri y con mi amiga Dana acerca de este proyecto increíble que Pedro está abanderando. Y más adelante él ya les contará de qué va todo esto. Yo me especializo en 2 temas, que son la ceguera y la sexualidad, y a través de la fotografía y las artes visuales, como video y diseño sonoro, es como yo los exploro. Y Pedro, me encantaría si pudiéramos comenzar a platicar contigo. Pues sí, pues no sé qué quieren que les cuente, porque básicamente, pues quiero que ustedes me pregunten lo que se les ocurra. ¿Alguien quiere empezar a quemar Pues primero que nos cuentes de dónde eres, porque pues cada una de nosotras dijo de dónde es. Entonces, hay aquí como una gran diversidad de estados. Entonces, pues que nos platiques de dónde eres. Ya, bueno, pues como Majo dice, yo soy Pedro Miranda, vivo en el estado de Oaxaca, soy del estado de Oaxaca, de una región que se conoce como el Istmo de Tehuantepec, y dentro del Istmo de Tehuantepec, de una ciudad que se llama Salina Cruz. Yo nací en esta ciudad en 1982 y desde 1998 vivo en la capital del estado de Oaxaca, que es la ciudad de Oaxaca, y donde, bueno, he realizado, pues, mi vida, mis estudios, donde he conocido a muchos amigos, donde he generado los proyectos culturales por los cuales algunos me conocen, y desde donde siempre estoy intentando hacer o resolver cosas relacionadas a mi vida personal, que es básicamente el arte, la discapacidad y los gatos. Oye, qué padre que hablas y que le das ese lugar importante tanto a los gatos como a tu arte. Entonces, porque creo que es algo que cada vez que yo pienso en ti, para los que no conocen aún a Pedro, es
sus gatos y el arte. Entonces, qué padre que les estés dando este lugar. Oye, cuéntanos, aprovechando la pregunta de Eri, ¿cómo fue y por qué decidiste mudarte de la zona del Istmo hacia la capital de Oaxaca? Bueno, cuando yo estudiaba la secundaria, en el periodo 1994-1997, fue cuando yo empecé a perder la vista de forma gradual. O sea, cada día tenía que utilizar un, una graduación de lentes más fuerte, ¿no? Más grande. Y llegó el punto en el que yo ya no podía leer porque ya no había lentes comerciales que me pudieran ayudar a ver las letras de los libros o del pizarrón. Y en esos años, o sea, en el primer lustro de la década de 1990, en provincia, en una zona tan lejana como era Salina Cruz, no había nada en cuestiones de derechos humanos, de accesibilidad, de otras formas de estudio. Entonces, la única opción que a mí me quedaba era o quedarme dentro de mi casa, viviendo con mis papás, como todavía viven muchas personas con discapacidad encerradas, o buscar alguna ciudad a donde irme a vivir para poder aprender el sistema de lectoescritura braille y aprender a ocupar el bastón, que originalmente yo tenía la idea de irme a vivir a Ciudad de México para entrar a la Escuela Nacional para Ciegos, pero en 1998 yo tenía como 15 o 16 años y por la edad no me dejaban entrar a la escuela, propiamente al internado de esta escuela. Entonces, en un fin de semana yo viajo a la ciudad de Oaxaca para visitar a mi abuela y ya nunca regreso a Salina Cruz. Me quedo aquí en Oaxaca y empiezo como a frecuentar de escondidas a los ciegos que hacían rehabilitación en el DIF, como para ir viendo cómo iba a vivir yo bueno, más bien dicho, cómo iba a vivir yo cuando fuera ciego. En ese momento que iba y los espiaba, todavía podía ver y todavía podía caminar sin usar bastón. Ya no podía leer libros, pero todavía sí podía desenvolverme sin el uso de bastón por las calles. Y frecuentaba mucho el DIF hasta que me descubrieron y me preguntaron que cuál era como mi fetiche o mi obsesión de estar husmeando a las personas ciegas. Y ya platicando con el coordinador del área de ciegos, contándole lo que me estaba pasando, que me estaba quedando ciego, pues me invitó a pasar como de espía a parte del grupo de personas con discapacidad y empezar a aprender braille y a utilizar el bastón para que como mi tránsito entre ver y no ver no fuera tan abrupto. Ujú. Okay. O sea que tú te quedaste a vivir con tu abuela en ese Sí, tiempo. en ese tiempo, sí. Los primeros 6 meses que yo viví en Oaxaca, los viví en un pueblo que se llama San Agustín Etla, que es un pueblo que ahora, bueno, desde que mi mamá era niña era como muy famoso para los extranjeros, porque es un pueblo como rodeado de mucho bosque y con muchos manantiales de agua y así. Y en los últimos años ha tenido como una relevancia artística porque es donde se encuentra el Centro de las Artes de San Agustín. Y ahí viví con mi abuela 6 meses en el pueblo, viajando Oye, todos los días a la ciudad de Oaxaca. y en esta primera etapa de tu vida, perdón, ¿tuviste acceso como a algo de arte o algún acercamiento a algún taller? No sé, como que te interesaba el arte o algo así, o sea, desde que vivías en todos estos lugares. Oaxaca es una ciudad, pues un espacio, un territorio lleno de un montón de expresiones culturales, ¿no? Y tú te acercabas a ellas de alguna forma o te interesaban o no sé, algo te resonaba por ahí. Pues cuando era niño, antes de venirme a vivir a Oaxaca, yo formé como parte de varios grupos de niños a los que nos mandaban
a las típicas clases de verano o de invierno o de Semana Santa, de no sabemos dónde meter a los niños y mándalos a un curso o algo así. Y nos mandaban a un deportivo en donde tomábamos clases como de diferentes cosas, ¿no? Generalmente de deportes, pero dentro de ellas pues siempre había danza o teatro, alguna ocasión hubo música. Aparte de eso, siempre mis papás fueron como de la idea de nunca dejarnos estar sin hacer nada. Entonces, muchos años yo fui a la escuela por la mañana y por las tardes iba a clases de piano o a clases de guitarra o cosas de ese tipo, pero nunca desarrollé como una, vamos, no sé tocar el piano ni sé tocar la guitarra, ¿no? Sino era más bien como, pues yo lo veía como por distracción, pero también el Istmo de Tehuantepec está muy lleno de como esta cultura de las mujeres ismeñas, por sus trajes típicos que son muy, muy recargados. Entonces, como no sé si es correcto decir folclore o esta estética siempre era como muy presente. Y también cada que viajábamos, mis papás siempre procuraban llevarnos como a museos o a zonas arqueológicas, o si de pasada había como algún festival en algún parque, pues estar ahí como viendo o escuchando lo que estaba sucediendo. Y ya cuando llegué a Oaxaca, después de mis primeros 6 meses, que fue donde aprendí braille y aprendí a utilizar el bastón y viví con mi abuela, en ese momento cuando salgo de la casa de mi abuela y me voy a casa de otros tíos que viven en el centro histórico de Oaxaca, me dan la oportunidad de trabajar para la biblioteca Jorge Luis Borges, que es una biblioteca con libros en sistema braille, y es una biblioteca que está, bueno, en esos años estaba anexada a las bibliotecas del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Y es ahí donde ya empiezo como a tener más contacto con la cultura de forma más directa y más intensa. No haciendo arte, sino consumiendo arte, yendo a conciertos, a exposiciones, a presentaciones de libros, y de pronto también haciendo lo que ahora se conoce como gestoría cultural, que era, no sé, pegar carteles, como ayudar un poco en la organización de algunos eventos, eh, buscar patrocinadores para los mismos eventos culturales, o y entregar invitaciones, hacer invitaciones, cosas de ese tipo. Y obviamente ahí fue donde empecé a conocer artistas que empezaron a tener amistad conmigo, y empecé a frecuentar sus estudios, y donde ya empecé a trabajar pues como aprendiz de algo, ¿no? Hablando de ahorita que mencionabas toda la estética de las mujeres itzmeñas, las tehuanas, hay por ahí unas fotos en internet de ti vestido justamente como una tehuana. Entonces, ¿qué onda con esas fotos? ¿Por qué? ¿Cómo empezaron? ¿A qué te recuerdan? ¿Quién eras en ese momento? Pues es muy curioso porque no sé por qué razón siempre en mi vida mucha gente me confunde y no sabe si soy él o soy ella, o soy todo lo contrario. Entonces, como haciendo el recuento de esas fotos, yo las, las hice porque como muchas cosas en mi vida han salido de forma inesperada, yo siempre digo que ninguno de mis proyectos yo lo he buscado o yo lo he intentado como hacer a la fuerza, sino son cosas que han llegado solas a mi vida. Y en una ocasión, en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, el director de ese espacio, que en ese momento era Daniel Brena, me invita como a llevar una serie de cianotipias que yo tenía para ver si se podían montar dentro del centro fotográfico.
Y el día que llevé las fotos y las extendí en el piso, porque son fotos muy, muy grandes, son fotos como de 1 metro por 1,20, estaba un fotógrafo chileno que se llama Mauricio Toro Goya. Y entonces él también vio mis fotos, nos pusimos a platicar del proceso fotográfico que él hacía, de otros proyectos que había hecho con cámara estenopeica. Y ya recogí mis cosas, nunca hice las fotos, más bien, perdón, nunca hice la exposición en el Álvarez Bravo. Y meses después, Mauricio Toro me manda un mensaje diciéndome que quería que yo fuera parte de una de sus fotografías, que es esta foto que de pronto mucha gente ha visto en internet o en exposiciones en varias partes, pues del mundo, ¿no? Porque está expuesto en diferentes lugares, Mauricio. Pero fue más bien una petición que me hicieron a partir pues de que Mauricio me vio pues en la calle prácticamente. No, digo, yo no me bueno, yo no me vestía con ropa típica o ropa indígena en esos años. Ahorita ya estoy otra vez vistiendo ropa indígena como al principio cuando llegué a Oaxaca. Pero también, por ejemplo, tengo un libro publicado de foto que se llama Épica de un corazón estrafalario, y la portada de ese libro es de color rosa. Y cuando la editora me citó para enseñarme como la maqueta del libro, lo primero que me dijo fue, escogimos el color rosa porque como eres mushe, pues este color te va muy bien, ¿no? Los mushes en la zona del Istmo de Tehuantepec son hombres que usan ropa de mujer, o sea, usan los huipiles y las nahuas de las tehuanas, son consideradas como el tercer género. Pero yo no soy mushe, más bien es como parte de la confusión que siempre hay con relación a mí. Ok, ya aclarado. Dentro de esta confusión porque hay una mirada externa, ¿no? Que está poniéndote en cierto lugar o cierta categoría. ¿Cómo tú utilizas este performance, si lo quieres llamar así, como de género o como de tu propia vida, como dentro de lo que haces en la foto, en el arte? O cómo tú te posicionas ante esto también, ¿no? Porque probablemente dices, ellos me ponen de esta forma, pero tú cómo te sientes al respecto y cómo lo llevas a tu propio arte. Pues a mí me da mucha risa porque es lo que tú dices, o sea, la gente me trata de poner en una casilla donde a veces yo ni siquiera sueño con estar o pienso que pudiera estar en ese lugar, sino más bien la gente con sus estereotipos y todo eso, como que intenta encasillar a todo el mundo, entre ellos a mí, y me van poniendo en esos puntos. Generalmente yo no pienso como en esas cosas de qué quiero o por qué hago algo, no sé. Por ejemplo, con relación a la ropa indígena, cuando yo llegué a vivir a Oaxaca, yo empecé a utilizar más ropa indígena. Desde niño, mis papás siempre me vistieron, no todo el tiempo, pero sí en ocasiones con ropa indígena. Es decir, tenía suéteres de lana, tenía estos jorongos igual de lana, o tenía morrales hechos en telar de pedal. O sea, siempre había como algún elemento indígena dentro de mi guardarropa. Y cuando llego a Oaxaca, viviendo ya aquí, pues empiezo a comprar más de ese tipo de ropa y cambio por completo como las grandes marcas mundiales por ropa confeccionada prácticamente a mano en su totalidad o en la mayor parte. Pero llega un momento como en el 2006, 2008, en el que yo tengo la oportunidad de recorrer muchos pueblos de la zona mixteca, de la costa de Oaxaca, como más o menos entre Puerto Escondido y Acapulco, y me empiezo a percatar que muchos huipiles y mucha ropa indígena
que en la capital de Oaxaca costaban mucho, mucho dinero, en estos pueblos era muy, muy económica. O sea, como para poner un parámetro, un huipil que en Oaxaca costaría unos 20,000 pesos, en la costa te costaba 200 pesos o 500 pesos. Entonces eran unas diferencias abismales. Me empecé a dar cuenta pues de que eso era como todo un rollo de abuso, de maltrato, de explotación, y empecé como a desapegarme de este rollo como indigenista y empecé otra vez a utilizar como un poco de ropa comercial, pero también a fabricar mi propia ropa, como en esta idea de no ser parte como de la cadena de explotación que a la que está sometido como los grupos minoritarios, como son las personas indígenas, ¿no? Que se dedican como a la elaboración de textiles desde cero. Y más adelante llegó un punto en el que también me di cuenta que estar comprando telas industriales pues sigue siendo parte de una explotación, porque en algún punto del mundo pues puede haber niños, adolescentes o mujeres tejiendo o haciendo estos lienzos de telas gigantescas, o las mismas fábricas, pues no sé, tiran sus desechos a los ríos, todas esas cosas, ¿no? Que uno de pronto ve en tele y que uno piensa que están muy, muy lejos de nosotros. Pero pues ya no me quedaba otra, ¿no? O utilizaba ese tipo de ropa o andaba desnudo por la vida. Y ahora, hace 3 años, con los temblores del 2017, que destruyeron muchos pueblos del Istmo de Tehuantepec, en un viaje que hice a casa de mis papás, fui a Juchitán, vi cómo estaba la gente en Juchitán con sus mercancías literalmente en la calle, y fue donde regresé otra vez a comprar huipiles y ropa como de confección indígena, pero ya ahora me tomo la molestia de ir hasta los pueblos e ir a las casas de las gentes que los están fabricando para pagar directamente al creador del huipil y no a un revendedor o a una tienda o a una marca. Sí, es decir, se vuelve como toda una experiencia ahora, ¿no? Y es como lo que decía Dana acerca de este acto performativo de ir creando todos los días la persona que tú eres. Y esto de ser, de cambiar constantemente y del acto performativo me recuerda también mucho a la labor de un actor o de una actriz, que es como por ejemplo nuestra amiga Eri, sería este caso, ¿no? Entonces, sí les quería preguntar a los dos cómo ustedes dos se conocieron, ¿los unió el teatro para la gente que no los conoce a ninguno de los dos, o qué es lo que nos podrían contar acerca de cómo se conocieron ustedes dos? Pues la verdad yo no recuerdo así como bien el primer encuentro, pero estoy casi segura que fue justamente en un proceso creativo, pero no escénico, sino de fotografía. Fue en uno de los talleres que, bueno, no sé, ya me desmentirán si estoy diciendo algo que no es, pero estoy casi segura que fue en uno de estos talleres de historias de lo invisible con Dana, que Pedro fue a dar un taller justamente de como fototextil, y según yo fue así, no sé cuál fue la experiencia de ustedes. ¿Tú qué recuerdas, Pedro? Pues yo no me acuerdo, o sea, yo más bien, Ya sí fallo recuerdo. como Está peor que yo. moderadora de este panel. Exacto. Yo Sí sé. recuerdo a Erika en los talleres del Invisible, pero no sé si ese fue el primer punto de encuentro o ya había otros encuentros anteriores. Pero, pero sí, también tengo a Erika muy presente en esta cuestión de estar haciendo imagen, de estar creando fotografías. Y No también, sé si, perdón, probablemente fue en una, no sé si fue justo como en el taller donde Pedro llevó lo de fototextil, o
estaban unidos, o sea, fue como la misma semana o algo así, pero también fue donde Erika presentó con Norma el Arcano Mayor, que era su pieza audiovisual, y Pedro estaba presente y la escuchó o algo así, en alguno de esos dos, pero todo estaba unido como en la misma semana o el mismo mes o algo así, ¿no? Yo Sí, recuerdo eso. algo así, pero fue como el primer encuentro, sí. Y hablando de lo del textil, ahorita que Eri mencionaba que se conocieron en el taller de fototextil, no sé, Pedro, si nos puedas contar un poco acerca de por qué comenzaste a trabajar con textiles, sí, justo, porque me llama mucho la atención que ahorita explicabas todo lo de em, tu cariño y tu cuidado por ir hasta los pueblos a adquirir este tipo de prendas, ya sea bordados o textiles de la zona, y cómo trasladas eso al lenguaje fotográfico, por qué lo haces y qué es lo que tú buscas al realizar esto. Pues es bien extraño porque hasta donde sé, por lo poco que yo pude hablar con mi papá, y digo poco porque mi papá tiene Alzheimer, entonces ahorita mi papá ya está en una situación en la que ya no conversa con nadie, pero hace 15 años que todavía era como funcional en el sentido de que uno podía platicar y él podía recordar bastante bien lo que había vivido. Él me contaba que en la familia paterna siempre había existido tejedores, tanto de telares de pedal como tejedores de sombreros, de estos sombreros como de palma, y que a él le daba mucha como curiosidad y le divertía de que sin que yo supiera como de esa tradición en la familia, yo estuviera como tejiendo, ya no en una cuestión utilitaria, sino en una cuestión más, pues no sé si es correcto decirlo artístico, ¿no? Pero yo inicié para empezar, yo inicié tejiendo por obligación, porque en el 2004, cuando después de una cirugía de columna que a mí me tuvieron que hacer, un día mi mamá llegó a mi casa y mi mamá, con esta misma idea de nunca dejar que sus hijos estuvieran sin hacer nada, se dio cuenta de que yo ya estaba bien cómodo, así de aventándome toda la programación Televisa de mañana, tarde y noche, y sin hacer nada con el pretexto pues de que me estaba recuperando de una cirugía y que no podía hacer escultura. En ese tiempo me dedicaba mucho a la escultura y era una actividad como que requería mucho esfuerzo físico y no lo podía hacer por la misma cirugía que me habían realizado. Y en una tarde mi mamá descubre a la vuelta de mi casa una tienda de estambres muy, muy famosa en Oaxaca. Y la señora me compró así como 4 bolas de hilo de cada color, de cada marca y de cada textura que encontró. Y llegó a mi casa con unas bolsas gigantescas de estambres, de agujas, o sea, con todo, casi para poner otra sucursal de la tienda. Y, y entonces me obligó a aprender a tejer primero en aguja y en estos telarcitos que ocupan para hacer bufandas o para hacer gorros y esas cosas. Y al principio pues a mí me desesperaba mucho porque no era algo que yo quisiera hacer, era algo que tenía que hacer porque mi mamá me llevaba a la tienda y por mi misma lesión que tenía yo no podía moverme del lugar, sino hasta que fueran por mí. Y las primeras semanas yo literalmente me dormía en la tienda porque no tenía como ni el interés de aprender, ni el interés de hacer amigos ahí. Pero conforme fueron pasando los días y las semanas, me fue gustando, fui aprendiendo y le agarré como mucho amor, o sea, al punto de que ahora todo el tiempo siempre cerca de mí hay como agujas y tejidos y siempre estoy como haciendo algo, como creando ropa, ¿no? Y creando alguna prenda.
para mí o para mis amigos. En algunos años vendí mucho este tipo como de ropa, que era de la forma en la que conseguía dinero. Y también, posterior a eso, empecé a interesarme más por los textiles propios de la región, y visitando pueblos como Teotitlán del Valle, que es un pueblo 100% tejedor, empecé como a comprar lana, a estar ahí como de curioso con los telares, viendo cómo se hacían las cosas. Y en algún punto, alguna de estas señoras que pues siempre quieren hacer caravana con sombrero ajeno, empezó a decir que me quería dar clases de tejido. Nunca las concretó, nunca me dio una clase en forma, sino como que me decía, no, pues podrías hacer esto, o podrías intentar tejer de esta forma. Y solamente se dedicaba a enseñarme como sus telares de bastidor. Y a la par surge también este viaje del que les hablaba hace unos minutos, y empiezo a conocer los telares de cintura de la costa de Oaxaca, y es donde empiezo como a hacer una exploración muy, muy autodidacta en la manufactura de textiles, y es que empiezo a tejer como muy lento diferentes objetos, porque como otra de las constantes en mi vida es que en algunos puntos siempre no tengo dinero y no tengo como qué hacer. Entonces, en algún momento intenté tejer bolsas de plástico con estas agujas que ocupan las abuelitas y no pude. Llegué a los telares de bastidor y sí pude tejer bolsas de plástico, y empecé a tejer cosas que tenía en mi casa y que podían como comportarse como hilo, como trozos de tela, pedazos de listón, o generalmente cuando tejes un suéter o así, te van quedando pedacitos de hilo. Iba juntando esos estambres, se iba formando textiles y así. Y en algún momento en el que ya me sentí como lo suficientemente diestro para poder tejer un tapiz, monté en la pared de mi habitación un telar muy, muy grande, un telar como de 2 metros de alto, y empecé a tejer. Igual tejía lo que encontraba. Y en una de esas ocasiones me encontré con la situación de tener una foto gigantesca, pero no tener dinero para enmarcarla, y tener hilo en el telar montado, o sea, la urdimbre montada, pero no tener dinero ni nada ya que entrelazar entre la urdimbre. Y entonces, pues empecé a cortar esta foto para tejerla, y empecé a generar una, una pieza que yo denominé fototextil, que era la mezcla de estas dos técnicas, que al final de cuentas salió simplemente por la falta de dinero para comprar un marco y para comprar hilo para seguir tejiendo. Oye, Pedro, y volviendo un poco a esto que dices de cuál fue el origen pues, el hacer fototextil. Es decir, tú contabas que fue por una operación de la columna. Volviendo un poco a ese origen, o sea, ¿cuál era tu situación de salud? Porque, bueno, perdiste la vista, o sea, siendo ya un casi adolescente, si no es que ya adolescente, y además dices que te operaron de la columna, o sea, ¿cuál era toda esa situación de salud? ¿Por qué? Pues quién sabe. Es que se supone que yo me quedé ciego por un accidente. Pero en sí, los médicos en esos años, en 1995, 96, no sabían realmente la razón de mi pronta ceguera, eh, y manejaban como 3 hipótesis, que era un golpe muy fuerte en la cabeza, una infección muy, muy severa o una herencia judía. Y para mi suerte tenía como
cosas dentro de mi propia vida. Pero juntando mi ceguera con la lesión que tenía en la columna, yo creo que fue un accidente automovilístico que tuve cuando era muy chavillo, como de 12 o 13 años, eh, el que me dejó como estos problemas de columna y el que también me ocasionó la ceguera. Que toda la vida yo siempre digo que soy 100% desarmable porque pues me han hecho como 20 cirugías, o sea, soy casi como Robocop, pero con obesidad, porque todo el tiempo estoy yendo al médico y me están intentando componer algo que se me está descomponiendo. Ok. Oye, yo acá como entrelazando términos y ideas que han estado diciendo, por ejemplo, Eri inició como diciendo que como trabaja con grupos vulnerables o que así le llaman, ¿no? Como estas ideas de los grupos minorizados también que Pedro habla, que tienen que ver ya como con intersecciones, ¿no? O sea, siendo de una comunidad indígena, siendo mujer con discapacidad, no sé, vas sumándole acá opresiones, ¿no? Igual, como poniendo ese contexto, ¿no? En México, ¿no? Como estos grupos minorizados que no, de algunas formas no hay acceso ni nada de apoyos ni garantías de vida. El arte y la cultura siempre llegan como casi al final, ¿no? O sea, como que primero están asegurados los derechos básicos y tal, o en teoría, y el arte siempre llega bien como accesorio, ¿no? También comentabas como que no sé si es correcto llamarlo artístico, ¿no? Porque las expresiones que generamos o que se generan a partir de ciertos grupos, mujeres tal, así como el bordado, no sé, de pronto son consideradas como artesanías y no tanto como arte con mayúsculas y entre comillas, ¿no? Como en esta validación institucional o así eh, como oficial o como, no sé, casi eurocentrista y europea y así, ¿no? Entonces, ya como todo esto también está metido no solo con los textiles que hablabas del extractivismo y la explotación, ¿no? Sino también en el arte, en las mismas prácticas del arte hay un montón de violencias y pues sí, como explotaciones, ¿no? En las prácticas o en formas en cómo se venden las fotos o te contratan para hacer, o más bien te dicen, te vamos a dar difusión y no te podemos pagar y entonces te pagan simbólicamente y así, ¿no? ¿Tú tienes alguna experiencia como que nos quieras contar dentro de estos términos así de que también cómo está posicionada tu arte, tu foto textil, si has vivido alguna experiencia así como de violencia o de extractivismo o de porque es común, ¿no? Yo creo que aquí todos en la sala podemos hablar de alguna. Entonces, ¿cómo puedes tú contar desde, igual si quieren unirse Majo y Eri también como hablar de esto, podría estar interesante, ¿no? Ya, pues sí, o sea, al final de cuentas, es mi reloj, perdón. Este, al final de cuentas, por ejemplo, cuando yo inicié a tejer en telar de bastidor, eh, mucha gente que se dedica al diseño del textil de forma artística y profesional, como ellos se denominan, ellos me decían, no, estambres no, o sea, el estambre no se ocupa para el arte, el estambre no se ocupa para generar una pieza de museo, o sea, tiene que ser una lana o un algodón o una seda, trabajada de tal manera, pintada o teñida de tal manera, y con tintes naturales y no sé qué, y muchísimas cosas que vuelven los materiales súper costosos, súper elitistas, porque sí es un trabajo muy, muy elitista a veces. Y entonces, muchos como de las piezas que yo hacía, no para vender o para exhibir, sino que yo siempre hacía pues para pasar el tiempo, porque esa es otra como de mis constantes, que yo no hago las cosas como intentando
tener una presencia o un nombre o una exposición, sino más bien las voy haciendo porque pues no tengo nada que hacer en el día, entonces me pongo a tejer o me pongo a diseñar un proyecto o algo así. Entonces, muchos de estos textiles, pues yo los guardaba o los tiraba o los regalaba porque yo escuchaba el bombardeo constante de que no eran piezas que en algún momento yo pudiera exhibir porque no tenían como esos requerimientos exquisitos de los materiales. Y lo mismo me sucedió en algún momento con la foto. Por ejemplo, cuando inició la foto digital, los laboratorios se empezaron a dividir como en este rollo de impresión comercial e impresión de arte. Entonces, tú querías imprimir una foto de 1 metro cuadrado en una impresión de arte y te costaba 10,000 pesos. Y tú imprimías esa misma foto en una impresión comercial y te costaba 200 pesos. Entonces, eran unos mares de diferencia increíbles. Yo tengo mucho trabajo impreso en impresión comercial y sí me he topado en museos que la gente llega y me dice, wow, qué exposición, es increíble la técnica de impresión y no sé qué, y se avientan como media hora alabando el impresor y se voltean y me preguntan que en qué estudio lo hice y les digo, no, pues lo hice en una tienda de impresión comercial y se voltean y dicen, ah, sí, con razón tiene este y este y este y este detalle, pero si uno no les dice que es una impresión comercial, no se dan cuenta. Y ahí por lo menos yo sí descubro, pues de que muchas veces es pose, sino es parte como de este rollo de que si eres artista y eres un artista como encumbrado, empoderado y todo ese rollo, tienes que imprimir con tal impresor, en tal papel, con tal impresora, y eso se vuelve bien racista y se vuelve bien elitista y bien discriminador. Y por lo menos a mí no me gusta porque como persona con discapacidad, pues son palabras que de una u otra forma están presentes en mi vida porque constantemente siempre hay como esa tendencia como a querer menospreciar o discriminar o extorsionar la vida de uno como persona con discapacidad o como persona que se dedica al arte y que además tiene discapacidad. Y también este rollo de que no te quieren pagar, de que no te quieren contratar, o que te dicen, bueno, sí, te vamos a dar la exposición, pero pues vamos a hacer un acto excepcional. Pues al final de cuentas te da como esa sensación de que te están haciendo el favor y no tanto que uno les esté haciendo el favor, porque al final de cuentas uno como artista, con o sin discapacidad, pues está presentando un trabajo que sirve para llenar un espacio. Y mucha gente no lo ve así. Incluso las personas que se dedican oficialmente a temas como de inclusión y de eliminar barreras o cosas de discriminación y así, de pronto a mí me hablan para decirme que quieren colgar mis fotos en la cancha de básquetbol de una escuela y cuando les dices, oye, es que eso no se puede hacer porque es papel, es fotografía, es no sé qué, lo único que hacen es decir, ah, Pedro es muy prepotente, muy chocante, muy malmodiento, o sea, no le va a pasar nada a su trabajo, pero no se ponen a pensar que de entrada no es el espacio idóneo por las cuestiones como ambientales y la otra pues tampoco es onda de que quieran exhibir tu trabajo en una pinche cancha de básquetbol, ¿no? O sea, digo, si te hablan desde un principio y te dicen, oye, pues tenemos este espacio, quieres ocuparlo, pero haz obra que se pueda presentar en ese lugar, pues uno lo hace. Pero así que quieran sacar una pieza que ha estado como en 20 museos y luego colgarla en la kermés de la escuela, por lo menos a mí no se me hace correcto. Pero también entra esta cosa de que muchas veces ni siquiera sabemos qué es arte o cómo catalogar el arte, porque, por ejemplo, con la exposición de La novia loca, que son fototextiles, yo me acuerdo que cuando yo terminé de hacer ese trabajo en el 2010,
Yo iba a los museos de foto y me decían, no, es que no es foto, es textil. Iba a los museos dedicados como a cosas de textiles y así, y me decían, no, es que esto no es textil, esto es fotografía, o esto no es arte moderno, esto es un arte indígena, una artesanía. Entonces, mucho tiempo yo estuve como rebotando así, porque no sabían dónde colocar mi trabajo. Entonces, como que esas cosas son como de todos los días, yo creo. Y creo que justamente ahora estamos en un buen, si podemos mencionar algo positivo acerca de los tiempos que nos tocaron justo en este momento, es que creo que lo que, lo que explicabas hace ratito acerca de cómo se tiende a clasificar, ¿es esto o es esto? ¿Es hombre o es mujer? ¿Es artesanía o es arte? Entonces jugamos siempre como en este binarismo dual, que creo que afortunadamente ya comienza a moverse un poco más los límites, justo se comienzan a desdibujar un poquito. Y este ejemplo que mencionabas acerca de cuando llevaste el fototextil y te decían, es que esto no es foto, es textil, y luego te decían, es que esto no es textil, es foto, cuando en realidad creo que todo el tiempo era todo, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que nos pasa que tendemos a clasificarlo todo y también, por supuesto, el arte tiende a tiende a clasificarse a sí misma. Y a mí me parece muy interesante que justamente tu trabajo se geste, se desarrolle, crezca y madure justo en los límites en los bordes de los límites. Y hace rato que mencionabas acerca de cómo el estambre no se puede utilizar para hacer arte, que es por lo menos lo que te decían, sino que se tienen que utilizar todos estos materiales para darle una especie de plusvalía, para darle una especie de valor a la pieza. Y si un artista decide deliberadamente utilizar materiales que no son de la calidad que está a lo que eventualmente va a ser presentado, es lo que se lo conocería también como arte povera, ¿no? Entonces, pero te clasifican nuevamente, ¿no? Entonces, este artista que está utilizando materiales de una calidad no tan alta y de recursos limitados, pues entonces lo que está haciendo es arte povera, cuando en realidad pues a lo mejor ni siquiera es arte povera, quizá es como lo que estabas tú explicando hace rato de que algo que te caracteriza también es que has vivido durante ciertos momentos de tu vida en donde no tienes tantos recursos económicos y entonces simplemente decides hacer lo que tú quieres hacer en ese momento con lo que tienes. Pero a lo mejor vendría alguien más a decir, oh, sí, sí, es que esto es arte povera, entonces, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo todo se va clasificando y por más que intentamos salirnos de la clasificación, siempre va a haber como esa ola como grande que eventualmente nos va a alcanzar y creo que lo valioso de tu trabajo es justamente que nos permite repensar como los bordes de los límites, como todo lo que es y no es o es al mismo tiempo. Y justamente en esta dualidad que hablas, Majo, yo le agregaría la cuestión también de la etiqueta de ¿es discapacidad o es lo que llaman ahora como capacidad diferente, ¿no? Y a mí me gustaría también preguntarte, Pedro, porque pues como decías, ¿no? Es un tema que está, o sea, que está en tu vida. Yo lo pongo como ejemplo de algo que nos sucede a nosotros como actores que dicen, es un actor con discapacidad o es un ciego haciendo teatro o sea, ¿qué es, no? ¿Cómo se clasifica eso? Y a mí me gustaría saber, pues, tú cómo te nombrarías a ti mismo en esta cuestión de la discapacidad, sí, porque pues evidentemente está, y de pronto esta parte artística como que se ve permeada por eso y también como, no sé
si decirlo, cómo te has abierto puertas o cómo han sido esas oportunidades, porque, digo, en mi vivencia personal, sí de pronto o sea, es como una negación, ¿no? De, bueno, no, o sea, sí eres actriz, pero eres ciega, entonces, pues no, en esta convocatoria no aplica, ¿no? Eso, o en las escuelas mismas, ¿no? De sí, pero, o más bien simplemente desde la entrada te dicen no, o sea, no por la discapacidad. Entonces quisiera saber si tú has tenido como o sea, si esto se ha vuelto un bloqueo para que te nieguen ciertas oportunidades o si al contrario te ha abierto puertas en la cuestión de la discapacidad. Pues eso es bien extraño porque justo apenas hace unos días me hacían una entrevista para algo de mercadeo y contaba un poco lo que tú me estás preguntando ahorita, y es que como haciendo un poco historia, cuando yo llegué a Oaxaca, yo empecé a convivir con personas ciegas y a convivir con personas con discapacidad como de 1998 al 2003, más o menos. 2003, 2004. Y entonces en esos años toda mi vida giraba alrededor de la discapacidad. Eh, una cosa que todavía hacen mucho y que por lo menos yo creo que está mal, es que a la comunidad de personas con discapacidad les venden mucho la bandera de la independencia, de yo puedo solo, yo solo consigo las cosas. Y entonces en esos años yo vivía mucho esta cosa de sentirme independiente, de sentirme como empoderado en mi propia discapacidad. Y muchísimas veces la gente de pronto se acercaba a mí para quererme ayudar y yo me ponía bien loco, ¿no? Así de, no me ayuden, yo puedo solo, yo sé caminar, yo sé cruzar la calle, yo no necesito ayuda de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, en ese punto, yo me empecé a hacer como de mucha fama de ser una persona muy violenta, muy radical, muy intransigente, porque no tenía como ese espíritu bondadoso o esa personalidad de discapacitado que necesita de todo el mundo. Y a partir del 2004, que a mí me operan de la columna y que quedo como fuera de circulación durante un año, me desentiendo mucho como de las personas con discapacidad con las que convivía, y en el 2005 me integro al taller de artes plásticas Rufino Tamayo, donde yo era la única persona con discapacidad, y entonces ahí empiezo a tener contacto con otros estudiantes de arte o con egresados de la Facultad de Bellas Artes de Oaxaca, y yo empiezo a tener otro tipo de convivencia en donde me doy cuenta que este rollo de la independencia, pues lejos de ayudar, siempre termina perjudicando, y que era muchísimo más fácil cuando hacías todo en comunidad. Y entonces descubrí que pues ir al supermercado era como más divertido si iba con amigos o si iba como en el plan relajado de por favor alguien que me ayude a comprar mis cosas, que llegar al lugar así de yo puedo caminar solo, yo puedo encontrar mis cosas solo, no me toquen, no me jalen, no me estén interrumpiendo. Y de esa fecha, del 2005 al 2012, yo desarrollé como este rollo pues de hacer comunidad, de estar generando proyectos o relaciones con personas que no tuvieran discapacidad, que estuvieran como más enfocadas a una cuestión artística o a una cuestión como de gestoría cultural. Y entonces fue cuando comprendí pues, de que sucedían cosas más allá de la discapacidad que podían hacer que yo como persona ciega no me sintiera tan como discapacitado. Y luego en el 2012, que yo regreso a los temas de discapacidad y empiezo como a frecuentar como universidades y foros y coloquios y todo eso, me topo con la cosa de los derechos humanos, y entonces yo empiezo como en este rollo de
todo el mundo me violenta, todo el mundo abusa de mis derechos humanos, fulano me agredió, violentó tal artículo, pero llegó el punto en el que yo ya me sabía los derechos humanos así, de principio a fin, con artículos y no sé qué, y ya era una cosa de que llegaba en la noche y yo llegaba a la cama todo estresado, todo neurótico, con unos dolores de columna impresionantes, de toda la tensión que tenía en el día, de que todo lo que me decían era violento hacia mis derechos humanos. Y ahí la que me ayudó fue mi hermana, porque mi hermana un día llega a mi casa y yo le digo, oye, fíjate que no sé qué, y me calla así desde el principio, y me dice, oye, ya, dice, o sea, todo es violento, todo te agrede, todo viola tus derechos humanos, o sea, ya cambia de canal porque la verdad es que ya estoy hasta la madre de todo tu pinche discurso, ¿no? Y ese día me mega encabroné, pero le remató a mi hermana cuando sale del cuarto y me dice, oye, ¿y vas a cenar o eso también violenta tus derechos humanos? Y entonces esa noche me di cuenta que sí, que como que esa óptica para ver el mundo tampoco era la correcta, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, que eso fue como en el 2014, 2015, dije, bueno, ¿quién soy? O sea, ¿qué quiero hacer, no? ¿Cómo lo quiero hacer? Y entonces agarré y dije, no, pues, o sea, no sé nada de la discapacidad, porque la discapacidad que yo tengo no es la misma discapacidad que tiene nadie en el planeta, ni la viven de la misma forma. Y pues como ser humano tampoco puedo funcionar porque ni siquiera sé cómo ser un ser humano. Y entonces desde ahí dije, bueno, soy Pedro Miranda, soy aprendiz de ser humano, y entonces empecé a desarrollar como este discurso de no, yo soy un artista multidisciplinario, soy un artista visual y punto. O sea, sí soy ciego, pero eso no tiene nada que ver, eso no influye en mi trayectoria, ni en mi currículum, ni no sé qué, y no sé cuándo. Y empecé a negar como mi discapacidad. Y hace como 3 semanas, un amigo al que quiero mucho, me dijo, oye, es que estás mal. Dice, y estás mal porque, o sea, no puedes ir por la vida diciendo que eres aprendiz de ser humano, porque estás negando tu discapacidad y tu discapacidad es parte de lo que eres. O sea, tú no puedes dejar tu ceguera guardada en un lugar porque a donde vayas siempre vas a ser ciego. Dice, y la verdad es que cada que dices que tu discapacidad no influye en tu trabajo o que tu discapacidad no es algo importante, estás atacando o estás perjudicando a un movimiento que necesita apoderarse de sí mismo. Y me explicaba este rollo, me decía, o sea, las mujeres para que pudieran generar todo este discurso que generan ahora y hacer estos movimientos feministas y todo este rollo, primero se tuvieron que dar cuenta que eran mujeres, reconocerse como mujeres y empezar a trabajar desde ahí. Y lo mismo sucede con la población negra. O sea, primero debieron haberse conocido como negros, aceptado como negros, y a partir de ahí generar todo este rollo de, ¿cómo se llama? El Black Power, o cómo se les dice, y, y generar como toda esta avanzada de derechos humanos, de todo lo que han conseguido. Dice. Entonces, eso es lo que le falta a la discapacidad. Y sí, la verdad es que sí. O sea, nosotros, muchas de las personas con discapacidad con las que yo convivo, estamos en este rollo de no somos discapacitados. O sea, sí usamos silla de ruedas, sí usamos bastón, pero nuestro trabajo se mantiene por otras causas, no por nuestra discapacidad. Y sí es así, pero al mismo tiempo estamos negando como ese derecho a reconocernos a nosotros mismos como un grupo vulnerado, minorizado, discriminado, y que cuando lo logremos conseguir, o sea, nos demos cuenta de que somos un grupo y somos unas personas minoritarias que juntas podemos generar todo un movimiento, pues ahí podremos conseguir cosas. No sé si malas o buenas, pero vamos a conseguir cosas. Y eso pasado como a mi vida muy, muy personal, pues por mi misma forma de ser y por mi mismo carácter y mi misma personalidad, pues
creo, sin equivocarme, que en el medio de discapacidad mucha gente me considera una persona totalmente violenta y totalmente radical y que no respeta y que no se adecúa como a la normativa de los eventos o cosas de ese tipo. Y si es así en una parte, pero en otra también es pues de que muchas veces hacen las cosas súper mal, ¿no? Y la verdad es que o te quedas callado y te subes al barquito de todos somos felices y la discapacidad brilla, o les dices, ¿sabes qué? Esto no es así, esto no se hace así, si quieres poner mi trabajo está bien, yo te lo presto, pero las condiciones mínimas de seguridad, por lo menos, ya ni siquiera que me pagues, ¿no? Yo pienso, bueno, solo como antes de que se me olvide esta nota, como en esto que te decía tu amigo, y hay que tener cuidado quizás también como con esos discursos, yo pienso, como en lo personal, porque también, justo lo decía Majo, ¿no? Estos binarismos y lo que hace el sistema para dividir siempre es como la producción de categorías y la producción de diferencias, ¿no? Entonces, algo que está sucediendo en el feminismo es que se habla de una sujeta política del feminismo, y entonces esa misma, darse cuenta de que somos mujeres, de esa categoría creada por el sistema, está generando que haya exclusión a las mujeres trans y a otras corporalidades que no entran dentro de la norma, ¿no? Que es lo que sucedía cuando fue la quema de brujas, ¿no? O sea, la construcción de la categoría mujer viene de un montón de tiempo atrás, y entonces si no entras de esta categoría de mujer buena, tal, eres bruja, entonces te quemo, ¿no? Y está sucediendo de nuevo. Entonces, en esta construcción de identidades, creo que no basta con darse cuenta o caer en los cajitas de tengo discapacidad o no y así, sino más bien desmontarlas, ¿no? Un poco como performarlas y estar en contra de ellas, ¿no? Como nombrarte como tú te quieras nombrar, posibilita que no haya estas divisiones que suceden, ¿no? Porque sí, el feminismo es un movimiento muy fuerte, pero que también tiene como muchas contradicciones adentro, ¿no? Y la discapacidad en sí es una cosa que va como a diferentes niveles de la vida, ¿no? Y que hay un montón de formas de pensarla, y que por eso ha sido como bien complejo la lucha, ¿no? Supongo que de las personas con discapacidad, como las otras luchas, ¿no? Porque el sistema siempre está recombinando cosas para volverte a poner abajo, ¿no? Y pues creo que sí es interesante lo que dices, y creo que tiene que ver como con tu práctica y tu vida, ¿no? Que a mí me gusta eso que dices, soy aprendiz de ser humano, porque también, no sé, podría ser, no sé, el devenir y el estar en constante cambio es lo que te posiciona a ti políticamente como en algo, ¿no? Como en tu vida misma, o sea, no eres un artista de estos que expone sobre grupos minorizados y tal, y después te comes una hamburguesa, no sé, o sea, como que estás en una coherencia, ¿no? O sea, tu vida permea lo que haces y lo que haces permea tu vida, creo, ¿no? O sea, porque te conozco, y entonces esta parte de ser polémico y también que te digan que eres de pronto como tú dices, violento o lo que sea, es porque tú eres así, o sea, tú no te dejas y pones límites, y lo que no te gusta lo mencionas, y eso también es complejo, ¿no? Hay personas que no les gusta tanto como escuchar de lo que están haciendo mal, ¿no? Y eso es algo que sucede, que falta mucho, como poder escuchar y también aguantar la escucha, ¿no? O sea, como cuando te dicen algo que no te gusta, pues también tomar la responsabilidad, y creo que tú eres un poco así, ¿no? Como yo te conocí en eso, llegaste conmigo y me dijiste, lo que estás haciendo no me gusta, y eso me gustó mucho, pues, ¿no? Porque, pues yo siempre, o sea, yo he intentado, como siempre digo, ay, lo importante es escuchar la chingada, pero sí, como que cuando te dicen algo, dices, madre, así como ya no quiero escuchar, me voy. Entonces, más bien como que contigo, y un montón de veces ha sido así, ¿no? Como que me has dicho, esto no me gusta y esto, y me ha puesto a mí a pensar en lo que estoy haciendo, y eso está interesante. Y hablando de escuchar, me gustaría que cerráramos esta charla con escuchando lo que Pedro nos tiene que contar acerca de este proyecto de entrevistas que ustedes están a punto de ver. Son entrevistas seriadas. Y sí me gustaría
Pedro, que nos contaras un poco de por qué decidiste hacer estas entrevistas, qué tipo de personas vamos a estar escuchando a lo largo de esta serie de entrevistas, cómo los conoces, de dónde viene esa inquietud y cuéntanos un poquito más de por qué decidiste hacer esto. Bueno, en teoría, y digo en teoría porque no sé si sea así, yo me dedico al arte desde 1998, o sea, llevo 22 años dedicados al arte, en el sentido desde generar arte, consumir arte y gestionar productos artísticos. En este tiempo yo, bueno, he tenido como muchísimo contacto con muchísima gente, he tenido la suerte de tener muchísimos amigos que igual que yo están generando arte o están consumiendo arte. Es el medio en el que conozco, tengo la fortuna de dedicarme 100% a la cuestión artística, no hago otra cosa en mi vida. Digo, más que estar rescatando gatos de la calle, pero fuera de ahí no hago otra cosa. Y de pronto lo que sucede fue que, o sea, el detonador para estas entrevistas que yo inicié en mayo del 2020 fue que en marzo de este mismo 2020, cuando inicia la cuarentena, me viene a ver una amiga que además fue mi primera maestra de fotografía, que se llama Marcela Taboada. Y Marcela vino y me dijo, no, pues te traje un poco de despensa y no sé qué, y ya no te voy a volver a ver porque yo sí me voy a encerrar a pasar la cuarentena. Y entonces yo le dije, oye Marcela, pero pues, te la estás tomando como muy a pecho, ¿no? O sea, muy radical y la cosa no creo que sea así. Entonces Marcela me dice, no, pues es que Pedro, yo tengo riesgo por rango de edad. Y entonces, a raíz de esa respuesta, yo me doy cuenta que muchos de mis amigos a los que yo he querido entrevistar o con los que yo he querido desarrollar proyectos audiovisuales están en riesgo por rango de edad y también por el tipo de vida que llevan, porque al ser artista, muchas veces en tus estudios o en tus talleres estás inhalando solventes, ¿no? Gasolinas, tinners, pinturas, etcétera, cantidad de químicos. Y pues eso también te va como generando un daño pulmonar, aunque uno no se da cuenta hasta muchísimos años después, ¿no? Entonces, me vi como en la necesidad de generar un proyecto en el que yo pudiera rescatar los testimonios de mucha gente que convive conmigo y que son testimonios importantes y que dan cuenta o dan fe de lo que se ha hecho en Oaxaca mayoritariamente desde principios de la década de 1990 en relación a los temas de arte y multisensorialidad. Y bueno, ahí empecé como a hacer una pequeña lista de las personas a las que muy probablemente yo quería entrevistar, cómo las quería entrevistar, cuáles eran sus razones por las que yo quería entrevistarlas. Como muchos de mis proyectos era un proyecto que yo llevaba muchos años pensando en solitario y también muchos años pensando junto con otros amigos, pero inicialmente mi idea era como hacerlo en un formato como de televisión, con estudio, con un horario bien determinado, como con toda la tecnología de punta y así, pero pues se nos vino la cuarentena, no me quedó otra más que agarrar un celular y con ayuda de Marisol empezar a hacer las grabaciones súper precarias, con interrupciones como las que les ha pasado a todo el mundo ahora con esta cuestión de la pandemia, de que se te cae la llamada telefónica o se cruza otra línea o O ya te el hackearon. fierro viejo, ¿no? Ah, exacto, o el fierro viejo, Los exacto. tamales. Sí, o el perro ladrando, cosas así. Pero para mí era importante rescatar los testimonios de estas personas, dejar esos testimonios tal cual, sin mayor edición,
Esto significa que hay entrevistas que pueden durar 25 minutos y entrevistas que pueden durar casi 2 horas, pero decidí no editarlas porque también yo creo que este formato de editar todo a una cosa de 30 minutos y que no exceda mayor de ese tiempo porque la audiencia se aburre y no sé qué, pues es también quitarle a una historia gran parte de su peso, que tú lo puedes como disfrutar o ver a través muchas veces de los silencios, de las risas, de todo lo que sucede casi siempre como detrás de cámara y que en televisión no ves porque está todo súper descafeinado, ¿no? Entonces, en estas entrevistas, yo reúno los testimonios de artistas que trabajaron con el tema de arte y discapacidad antes de que se pusiera de moda este rollo de los derechos humanos y de la inclusión y de la no sé qué, y gente que trabajó con esos temas porque eran temas que llegaron a sus vidas de una u otra forma. Por ejemplo, la primera entrevista que saldrá es a una artista de Nueva York que se llama Laurie Litowitz, y ella cuenta que después de visitar algunos templos de la India, se da cuenta que las esculturas de los dioses están manchadas por el paso de los cientos de manos que las van tocando. Y regresa a México y en el Museo Exteresa, en Ciudad de México, monta una exposición en donde la gente puede tocar y puede ir dejando como ese mismo rastro. Y a partir de ahí, junto con otra escultora que se llama Miriam Ladrón de Guevara, deciden montar en Oaxaca un taller de escultura para ciegos, y a raíz de ahí el pintor Francisco Toledo impulsa la creación de la Biblioteca para Ciegos Jorge Luis Borges. Y estas dos entrevistas o estas dos vivencias desencadenan todo un circuito cultural en donde personas con discapacidad tienen acceso a museos, donde los ciegos pueden tocar esculturas, pueden visitar zonas arqueológicas, pueden acercarse a la escultura a través de los talleres que da Laurie y Miriam, y se empiezan a formar otros eventos como exposiciones que se llamaban Tócame Suavemente, y posteriormente pues se empieza a gestar esta cuestión de la fotografía hecha por ciegos y entra como al ruedo Marcela Taboada, Patricia Cerezo, se suman como otras personas que de pronto hacen escultura y quisieron incorporar a personas ciegas dentro de sus talleres para hacer procesos de investigación, y escuchamos testimonios como los testimonios de Hugo Tobar, de Gerardo de la Barrera, de Cristina Riverol, y luego de ahí tengo como esta cosa de admirar como a cierto grupo de personas ciegas, entre las que está Erika Bernal, y decido también hacerle como entrevistas a ellas desde este rollo de perspectiva de ser mujer, tener discapacidad y dedicarse a un trabajo que no necesariamente está ligado a los conceptos de discapacidad. Y entonces entrevisto a una cantante, a una actriz, a una pintora y a una concertista ciega, y luego hago el mismo proceso de investigación con personas que se dedican al cine y que están trabajando con temas de discapacidad, luego con personas con VIH y luego con personas con discapacidad psicosocial. Y al final como mi objetivo es pues que se conozca este material que no se conocía. Estoy seguro que no se ha hecho antes un trabajo de este tipo. No lo considero una investigación en forma, más bien creo que es como el primer paso para que alguien que tenga como quizás los estudios o la formación correcta para poder hacer una investigación de campo pueda conocer este material y después decidir hacer este proceso de investigación. Creo que es muy importante que se conozca este material porque en diferentes partes del país ahora se habla de nosotros estamos incursionando en los temas de arte y discapacidad. Y entonces ya también llegó un punto en el que yo ya me cansé de decir, no, a ver, no, en esta ciudad no están generando algo nuevo.
Esto se hizo en Oaxaca en 1993. O sea, en Oaxaca tenemos 3 décadas desde que se empezó a hacer eso. Por eso es que en el 2000, cuando los ciegos quisieron agarrar una cámara de fotografía para empezar a hacer foto, nadie se extrañó ni nadie dijo nada, porque ya había 10 años de experiencias de personas con discapacidad trabajando o explorando espacios culturales. Entonces, básicamente es de lo que va esta serie de entrevistas, que este proyecto lo titulé, a ver si no me equivoco, se llama Relatos de ayer y de hoy que responden un par de preguntas tontas del presente y del mañana. Y otras cosas. Y otras cosas. Es el Oye, prólogo. sí, pero lleva también el nombre del Manual del Discapacitado Perfecto. Si no Sí, además sí, también llevan ese nombre. O sea, el canal de YouTube se llama Manual del Discapacitado Perfecto. Y le puse ese nombre un poco porque, bueno, es totalmente irónico y burlón, como yo soy. Pero también le puse ese nombre porque en los últimos años, si no es que desde toda la vida, la gente de pronto compra o publica libros así como 3 pasos para llegar al éxito, o conquista al amor de tu vida en 12 sesiones, o cómo volverse millonario en 5 pasos. Entonces, o sea, estamos tan idiotizados que todo lo queremos resolver con los 5 pasos que le funcionaron al dueño de Facebook o al creador de tal marca, o el banquero no sé quién te va a dar las claves del éxito que él siguió para tener el dinero que tiene. Y mucha gente sí lee esos libros, que eso a mí me sorprende mucho. Y también puse el nombre justo como en esta cosa de, bueno, si existen los 3 pasos para conquistar al hombre de tu vida, pues también puede existir un manual del discapacitado perfecto. O sea, una guía de cómo ser perfecto en la vida. En un tono irónico porque pues nadie es perfecto y mucho menos en la discapacidad, ¿no? De hecho, la propia palabra discapacidad te habla de imperfección. A mí me gusta cómo retomas ciertos términos e ideas así como de esta tele basura y literatura basura y la reinterpretas para darle así como una plasticidad popera que te caracteriza, ¿no? Como la épica del corazón estrafalario, todo este rollo, ¿no? Entonces no dudo que pronto saques algo acá de Maldita Lisiada o algo así, ¿no? Justo como un poco lo creador que... de memes. Ándale. Pedro, creador de memes estrafalarios. Como, sí, justo hay una escritora argentina que dice que se llama como reapropiación de la injuria, ¿no? Como en esta idea de cómo se habla de, o sea, las putas llamándose putas como desde el orgullo, no sé, como las jotas llamándose jotas desde el orgullo, ¿no? Como lo he visto también con compas con discapacidad, ¿no? Los tullidos, los chuecos, los ensillados, o sea, como que toman estas que podrían ser como injurias o como no sé, no sé, como minimizaciones y las retoman, ¿no? Entonces un poco como que juegas con eso de la telebasura, la literatura basura, que contabas, ¿no? De ver tanta Televisa y así, pues como podrías como recuperar algunas cosillas por ahí y posicionarte en este pop oaxaqueño que eres. Bueno, sí, y es que también otra cosa que yo siempre digo es que uno debe hablar y uno debe hacer las cosas como desde lo que uno conoce, ¿no? Desde lo que uno tiene a la mano. No puedes, o sea, por ejemplo, lo que decías tú de mucha gente que hace como proyectos de poblaciones en situación de vulnerabilidad y termina la exposición y se va al Burger King o cosas así. Y es lo mismo, o sea, tienes como que hablar, o bueno, yo por lo menos trato siempre de hablar de lo que yo vivo, contar lo que yo he vivido, porque pues es de lo único que puedo tener experiencias. Y también otra cosa es que pues siempre, por ejemplo, mucha gente me dice, ay, es que lees mucho. Y también esa misma gente me dice, bueno, pero es que lees pura basura. Y pues en primera, pues es la basura que llega a mi casa.
Y en segundo, pues es lo que puedo comprar, ¿no? Son los libros que cuestan 100 pesos, 80 pesos. Y cuando no tengo libros, pues prendo la tele, porque también creo yo que aunque todo el tiempo digamos, no estoy en contra de Televisa, nos está atrofiando el cerebro y no sé qué, o sea, todos sabemos cuál es la programación de Televisa, cuáles son los artistas de Televisa y cuáles son los chismes de Televisa. Entonces, es como esta doble moral que en este caso yo trato de no tenerla y sí de estar consumiendo esas cosas, porque al final son las cosas que van como moldeando la sociedad en la que yo vivo, porque al final de cuentas, pues sí sigue siendo como la educadora de mucha, bueno, ahorita oficialmente es la educadora de todo México, ¿no? Y más allá de que la conozcamos, toda nuestra educación emocional está basada en Televisa, ¿no? O sea, como al menos como nuestra generación, ¿no? Como en Televisa y en las canciones acá poperas. O sea, por más que querramos escapar de ella, pues sí vivíamos todos en una... O sea, esa es cuestión cultural, ¿no? De cómo nos fuimos criando y Sí, y creciendo. rasgos de personalidad que están tatuados en nosotros. O sea, bueno, yo pues como si, o sea, en la parte de psicóloga lo veo, ¿no? Desde ese punto que claro, o sea, tenemos muchos rasgos de personalidad que están completamente tatuados desde esa forma, ¿no? De Televisa, de TV Azteca. Y bien cañón. Pero bueno, seguiremos. Ahí acaba de pasar tu gato. ¡Oh, qué bonito! Sí. Ahí está, ¿ya ven? Sí, Arte y ya me dio gatos. la... Pues creo que ya nos excedimos un poco, pero no hay problema. Es domingo. Me encantó estar con ustedes en lo personal. Cada uno tiene una perspectiva completamente diferente de la vida y creo que eso es lo que ha hecho como tan rica esta plática y seguramente lo que estarán por escuchar y por ver en esta serie de entrevistas de las cuales Pedro ya les platicó es justamente eso, ¿no? Celebremos la diversidad, celebremos la diversidad de opiniones, de cuerpos, de artes. Y felicidades, Pedro, por este proyecto. Gracias por poner en sintonía a muchas personas y por darle voz a aquellas personas que la tienen, pero que a veces no se alcanza a amplificar y a escuchar en otras latitudes. Entonces, muchas gracias. Pedro, no Gracias. sé si quieras despedirte de quien sea que nos vaya a ver en un futuro alterno o en otra dimensión en este momento. Pues sí, muchas gracias a todos, a ustedes también. Y pues espero y, bueno, no sé si es correcto decir que espero y les gusten, pero es lo que es el cliché más recurrente en estas presentaciones. Entonces, ojalá bueno, ojalá y no les guste, pero que sí les detone como ideas o formas como de ir construyendo o recuperando los testimonios del trabajo que hace mucha gente en distintas partes y que muchas veces es olvidado y queda ahí rezagado y que jamás sale a la luz. Creo que es importante recuperar testimonios, sea del tipo que sea, que puedan como ayudar a construir la memoria de todos nosotros, sobre todo de los grupos que somos considerados históricamente vulnerables o minorizados y todas esas cosas. Pues más allá de que guste, pues ojalá incomode, cuestione, desmonte, nos haga llorar, nos haga reír, nos haga, no sé, pues todo lo que se pueda, ¿no? Porque pues la idea es seguir cuestionándonos todo, ¿no? Que flojera seguir siendo los mismos siempre. Sí, ojalá y nos incomode a todos. Mm, mm, Bueno, Seguro ya está sí, incomodando, eso se los puedo decir desde ahorita. seguro sí eres experta en Sí. incomodar. Sí. Pues sí, igual gracias por invitarnos y pues nada, felicidades por el proyecto. Pues muchas gracias. Estuvo con nosotros Erika Bernal, Ana Albiker, Marisol, la asistente de producción, y el artista Pedro Miranda y su servilleta Majo Martínez, despidiéndome siempre con el corazón roto desde mi cuarto.
Manual del discapacitado perfecto. Dirección, Pedro Miranda. Asistente de dirección, Marisol Ruiz. Diseño y animación, Andrés Milán Lara. Julio 2020.